Capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, verso 16. ¿Cómo dice el verso 16? Pueden sentarse, sean tan amables. Vamos a iniciar una serie que se va a llamar Conociendo nuestra doctrina. ¿Cómo es que se va a llamar? Es obvio que al comenzar a manejar cómo conocer nuestra doctrina, tocaremos sin duda alguna otras creencias. Al hacerlo, en ninguna manera estamos buscando atacar a nadie. Lo único que estamos buscando es que nosotros entendamos cuáles son las diferencias. En días pasados hablamos sobre una que se llamó 10 diferencias entre la Iglesia Católica y nuestra iglesia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante porque son uno de los movimientos que más nos... ¿Qué pasó? ¿Se pegó? Ah, está apagado. Con razón. Gracias. Algunas diferencias doctrinales. Quiero comentarles que cuando hablamos de diferencias doctrinales es porque hay varias razones para que se den. La primera, por las escuelas donde son formados sus líderes. La segunda, por la mala intención a conciencia que buscan de alguna manera torcer las escrituras. Y entonces usted y yo debemos de tener en cuenta lo que acaba de decir el apóstol: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y ¿qué? Los testigos de Jehová y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Qué diferencias hay? Hay muchas, pero he escogido algunas y el objeto de esto es motivarlo para que investigue. Amén. Cuando hablamos de los testigos de Jehová y hablamos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, estamos hablando de dos organizaciones diferentes en todo. En todo. La razón, porque esta tiene un origen netamente humano. Esta no tiene un origen humano. Si ustedes pueden ir a la colección de todos los almanaques mundiales y encuentran, por ejemplo, el almanaque de 1981 y buscan el estado religioso del mundo, van a encontrar quién fundó a los testigos de Jehová, quién fundó a los adventistas, quién fundó a los católicos, quién fundó a los mormones, quién fundó a los bautistas, quién fundó a los luteranos. Yo me puse a leerlo, era pastor en Trujillo Valle en el 81 y me llamó mucho la atención lo que decía: estado religioso del mundo y los fundadores de las diferentes organizaciones. Entonces decía: Iglesia Católica, Pedro. Según ellos, la Iglesia Católica la fundó Pedro. Testigos de Jehová, el señor Russell.
Mormones, el señor José Smith. Adventistas, Elena de White. Bautistas, Juan Calvino. Luteranos, Martín Lutero. Y estaban explicando ahí. Aparece el comentario, la fecha y sus principales postulados. Pero cuando llegué a los pentecostales decía, no se sabe quién. Y eso a mí me llenó de mucha alegría. Porque cuando las cosas tienen un líder humano, se puede contar. Porque los humanos viven aquí y piensan como está aquí. Pero cuando hablamos de lo que se trata de Dios, no hay manera de explicarlo de una forma natural. Tiene que ser que haya algo más que natural. Y es la presencia de Dios. Entonces, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se llama así en Colombia por la razón social, pero en sí es el cristianismo que viene desde el principio a lo largo de la historia. En Colombia se llama Pentecostal Unida, en Estados Unidos la llaman la Pentecostal Unida Internacional, entre los hispanos, o la UPC entre los ingleses, entre los americanos, o en el Ecuador, Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, o en España se llama Iglesia Pentecostal Unida de Europa, en fin, dependiendo la ubicación, la iglesia tiene el nombre acorde a lo que el Estado le permite manejar como su razón social. Es decir, para que Carlos Hoyos exista, no es porque sea la persona, sino porque hay un nombre registrado en el Estado civil que dice que este tipo todavía está vivo y que hace 60 años nació un hermoso bebé. ¿Cierto? Claro, claro. Entonces, nuestra iglesia creemos que somos la continuación de lo que pasó el día de Pentecostés. ¿Y por qué lo creemos? ¿Por qué pentecostal y no pentecostés? Porque nosotros creemos que Pentecostés quiere decir 50, que era una fiesta que se hacía 50 días después de la Pascua. Y que en ese día se manifestó el movimiento pentecostal, que es el movimiento del Espíritu Santo en la tierra. Por eso nos llamamos pentecostales. Entonces, cuando la misión va a algún país y necesita establecer la iglesia, tiene que informarse cuántas organizaciones hay y cómo se llaman, porque no puede haber alguna repetida. En Colombia llegaron, por ejemplo, los pentecostales que querían ser pentecostales y no les aceptaron. Tiene que decir pentecostal trinitario o pentecostal de la divinidad, pero no puede decir pentecostal unida, porque solo hay una, que es nuestra iglesia. Amén. Como si nosotros quisiéramos colocarle el nombre de ellos, nunca nos lo hubieran aceptado, porque ya estaba registrado. Como tampoco van a aceptar que el 22 de abril de 1957 nació otro muchachito llamado Carlos Fernando Hoyos Foronda. Tampoco lo van a aceptar, porque no, tiene que tener otro nombre. Y seguramente porque mi papá no era tan pernicioso. ¿Quedamos claros ahí? Entonces, por eso se llama así. Entonces, Testigos de Jehová, Iglesia Pentecostal Unida. Entonces, aquí vamos a mirar su fundador. ¿Quién fue? ¿Y en qué año? ¿A dónde? ¿Y qué pasó con él? Fue el primer editor de la revista ¿qué? Que es la que viven ofreciendo en toda parte. Ese es el fundador de ellos. Nosotros, ¿cuál es el fundador? Aquí lo que buscamos es comparar las diferencias que hay. Mientras que aquí se piensa que
es este señor, y así lo dice la historia. La gran verdad es que el fundador del cristianismo se llama, y lo tenemos argumentado, ¿cómo dice? Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Y sobre esta roca edificaré ¿qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, nosotros somos cristianos. Y acuérdese que hay hasta un catecismo que se llamaba el catecismo de Gaspar Astete, no sé cuánto lo conocerían, que decía, ¿qué quiere decir cristiano? Y decía, cristiano quiere decir hombre de Cristo. Hombre de Cristo. Nosotros somos cristianos porque el que hizo la obra por nosotros se llama Jesucristo. Y la primera vez que nos llamaron cristianos fue en mi tierra, en Antioquía. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Eso es lo que dice el libro de los Hechos, ¿lo recuerdan? Allí fue donde por primera vez nos llamaron ¿qué? Cristianos. De ahí para acá surgió la corriente del cristianismo. Entonces, ¿hay diferencia o no? Razón tenía el calendario mundial para decir, no se sabe quién lo fundó. Porque la iglesia es el resultado del amor de Dios. Sin el amor de Dios, esta iglesia no estuviera aquí. Usted y yo somos fieles testigos del amor y de la misericordia de Dios. Sus doctrinas, ellos afirman ser el único canal de la verdad de Dios. Y aparece la cita, su revista El Atalaya, de febrero de 1981 en la página 19. Ellos creen que son la única o el único canal. Pero vamos a ver qué pasa con nosotros. El que cree en mí, como dice la, de su interior correrán ¿qué? Tenemos la palabra profética ¿qué? Entonces el canal de verdad para la iglesia es las Sagradas Escrituras. Usted y yo tenemos la información es a través de las Escrituras. Por eso no compartimos la tesis de que se necesite un libro auxiliar para interpretar las Escrituras, porque eso es lo que los señores testigos de Jehová piensan y se creen exclusivos y únicos dueños, el único medio. La gran verdad es que Dios a través de la palabra es que nos enseña a nosotros quién es Él. Acuérdese lo que está escrito: escudriñadlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Y ellas son las que dan. Además, aquí dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice cualquiera, es como Dios dice. Y por eso no vivimos preocupados a ver quién se come unos frijoles trasnochados, por si tiene alguna revelación en la noche, donde ve el semáforo y otras cosas más, y aparece al otro día con una doctrina o con una presunta profecía, porque lo que se necesitaba que la iglesia supiese ya está. Tenemos la palabra profética más, a la cual hacéis bien con atender, porque ella os alumbra como una antorcha en medio de ¿qué? Yo siempre he creído que las iglesias, los cristianos que se dejan llevar por otras cosas diferentes a las Escrituras, tienen un alto porcentaje de fallar. Esta semana me llamó un estudiante y me dijo: pastor, es que en la institución donde me estoy educando me han dicho esto y esto, y me dicen de que él tiene la verdad revelada. Y pues ya está mal, porque en teología nadie tiene la última palabra.
Y la única manera de estar seguro es practicando la teología bíblica. Acuérdese que hay teología dogmática, teología sistemática, teología de la liberación, teología de la alabanza, teología de la prosperidad. Pero todas esas teologías en su gran parte están ajustadas a la corriente del pensamiento del que se le ocurrió hacer dicho libro o información. Pero cuando hablamos de la teología bíblica, entonces no vamos a tener problema, porque vamos a creer como dice y usted sabe que si la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás, eso es verdad. Y si dijera que Jonás se tragó la ballena, créalo. ¿O es verdad? Es que la Biblia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es viva y eficaz. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Entonces no crea que lo que dijo el erudito, lo que dijo el filósofo, lo que dijo el pensador, crea lo que dice la Escritura. A mí me pueden plantear cualquier cantidad de argumentos. Yo he recibido información de los bautistas, de los anglicanos, de los mormones, de cualquier cantidad, porque he leído, mejor dicho, hasta me leí el libro sagrado de los gnósticos, incluyendo otros más como el de Asamael Umbeor, para saber qué era la basura que ellos decían. Y he llegado a una conclusión: tenemos la palabra profética más segura. Y un ejemplo acaba de pasar. Para los señores mesiánicos, ayer se acababa el mundo. Invadieron las redes sociales. Que el mundo se acababa ayer. Esos que vienen a decirle a usted que sí, está bien, ustedes son cristianos, pero ustedes tienen que comenzar a practicar ciertas cosas, porque el bautismo no es en el nombre de Jesús, sino de Yeshua, y comienzan a torcerle la conciencia a la gente. Pues ya la prueba está dada de que todo eso es basura. Tenemos la palabra profética y la palabra dice que el día ni la hora, nadie. Eso sí, a la hora que menos lo pensemos, el que ha de venir vendrá. Y aquí lo estamos esperando en esta mañana. Para ellos, ¿quiénes? Los testigos de Jehová. El Espíritu Santo, ¿qué es? Es la fuerza activa impersonal de Dios. Es decir, que no es Dios. Que no es Dios. Que es una fuerza. Y resulta que para que haya fuerza, tiene que haber alguien que la produzca. En filosofía hay que buscar el porqué del porqué. Bueno, ¿y por qué es una fuerza? Porque alguien la provoca. ¿Y por qué la provoca? Pues porque le da la gana. Algo así. Pero aquí, cuando entramos al campo bíblico, es diferente. Dios no es un ser impersonal. Dios es espíritu. ¿Hay diferencia o no? Aquí dicen que es una fuerza. Está la revista, la fecha, todo. Pero los cristianos no creemos como dice aquí, sino como dice ¿a dónde? Entonces, según la palabra, ¿el Espíritu Santo es una fuerza o es Dios? Dios es espíritu. ¿Y qué? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que ¿qué? Lean también 2 de Corintios 3:17, a ver qué dice.
Léalo, usted trajo Biblia. Pues entonces léalo, hágame el favor. Les voy a dar tiempo que lo lea. Porque el Señor es, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios. No lo dijo el pastor, lo dice la palabra de Dios. No se preocupe, que si quiere tener las diapositivas se las regalo. Tres, solo los miembros de su organización. ¿De cuál organización? ¿Qué? Serán salvos, según dice el Atalaya, el 15 de febrero de 1979, en la página 30. Eso es lo que ellos dicen, que solo ellos se van a salvar. Pero es una rotunda contradicción, porque para ellos, ¿de qué se van a salvar? No hay infierno. Muere el hombre y muere la bestia y ahí se acaba todo. ¿De qué se van a salvar? Un día me visitó uno y comenzó a hablarme a mí de los salvos, que eran 144,000. ¿Y vos de dónde sos? Mío, de Boyacá, su merced. Y le dije, y entonces estás perdido, porque es que aquí dice que es de las tribus de Israel. ¿Vos perteneces a la tribu de Leví? No. ¿A la tribu de Judá? No. ¿A la tribu de Zabulón? No. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? La Biblia dice diferente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? ¿Cómo le parece? No es solo para los testigos de Jehová. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Que eso sí, esos todos para los cuales es, tienen que decidir si la toman o la rechazan. Lean 1 Timoteo 2:4. ¿Cómo dice? El cual quiere, el Señor quiere que todos los hombres sean. ¿Cuántos? Los testigos de Jehová. Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Así es como dice la Biblia. O sea, esas son las diferencias que hay entre ellos y nosotros. ¿Hay diferencias o no las hay? Muy grandes. Jesús era un ángel que se hizo hombre. Eso es lo que ellos piensan. Jesús era un ángel que se hizo hombre. Y después del bautismo llegó a ser un Dios con D minúscula. Un Dios, no es Dios. Eso es lo que ellos creen. Pero la Biblia dice diferente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lean Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que si hubiesen otros, se quedaron sin nada. Jesús lo tiene todo. Por eso tener a Cristo es tener vida y vida en abundancia. A Él sea la gloria. Jesús es Dios. Romanos 9:5, léalo. De quienes según la carne y de los cuales son los patriarcas, dice, de los cuales vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todo. Entonces no es un ángel.
es Dios. Primera de Juan 5:20. El Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que siendo Hijo es el verdadero Dios. Entonces es algo más que un ángel, es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido? Si es que el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? A un ángel, al Padre. Por favor, alaben al Padre esta mañana. ¿Saben cómo se llama el Padre? ¿Ah? Yo soy Padre, pero ese no es mi nombre. Mi nombre es Carlos. El Padre se llama Jesús. Léalo en Isaías capítulo 9, verso 6. Ahí lo vas a encontrar de una manera clara que Jesús es multifacético. Un niño nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre ¿cómo? Admirable, que quiere decir que nunca visto. Eso aquí es la palabra admirable. Nunca visto. Nadie había visto a Dios, pero el día que Cristo se metió en el escenario humano, la gente pudo ver a Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la... Dios fue manifestado en... Él está aquí en esta mañana. A su nombre sea la gloria. Dice admirable, consejero. Ese niño es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Por eso el que tiene a Cristo está completo. Lo tiene todo. Para ellos, Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne. Y aparece la biografía de donde sacan eso, la bibliografía, es que se dice así, la bibliografía. Ellos piensan que Jesucristo es un hombre, no más, un hombre perfecto, pero que no es Dios. Y usted lee en la Biblia que Él es Dios. No tiene que, ¿cómo será? Que el texto dice sin discusión alguna. Indiscutible, no hay que discutirlo. Discuta sobre el perro, la gallina, la vaca, la mujer, los hijos, la finca, el avión, lo que quiera. Pero acerca de esto no hay que discutirlo. Dios se manifestó en carne. Y le hablo en San Mateo capítulo 1, verso 23. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, como está escrito: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es que alaben a Emanuel esta mañana. Aleluya. Aquí van a encontrar el texto y aquí está el texto de apoyo y otros muchos más que si me pusiera a citárselos, pues yo me sé más de un versículo acerca de eso. Pero la idea es que usted vaya teniendo en cuenta que sí hay diferencias. Y con esto lo que buscamos es que cuando toquen a la puerta de la casa, ya usted sepa qué creen ellos. Para que no coma cuento que de eso de que no, que es que mire, que es idéntico, que es igual. No es cierto. No es cierto. Hay una diferencia tan grande que no hay forma de medirla. Jesús no resucitó entre los muertos en su cuerpo físico.
en su revista, en la página y en el año. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿qué dice la Biblia? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, ¿qué? No tiene carne ni huesos, como vosotros veis que yo tengo. ¿Es diferente el pensamiento, no? Claro, es que este es el concepto del hombre. Esto es lo que Dios dice. Y por eso estamos diciendo aquí que la mejor teología es la bíblica. ¿Cuál es la mejor teología? La bíblica. No crea argumentos de nadie. Crea lo que la Biblia dice y usted no va a tener tropiezo. Oiga, pastor, pero es que ¿cómo le parece que a mí me dijeron, que me contaron? Por ahí estaban circulando en estos días en las redes sociales que un profeta mechudo ahí con una barba melosa que no se baña, que Dios le dijo, que Dios le mostró, que Dios le reveló, y la gente y hasta pentecostales enredados en esas tonterías. Tenemos la palabra. Tenemos la palabra, aquí está todo. Todo lo que Dios tenía que decirme ya me lo dijo a través de la palabra. Soy yo, es usted quien tiene que creer a Dios, como dice que alabe el nombre de Cristo. También lo vas a encontrar en Marcos 16:14. Y finalmente se le apareció a los 11 mismos y le reprochó su incredulidad, porque no habían creído a los que le habían visto. ¿Qué? Ellos dicen que no, pero la Biblia dice que sí. Usted escoge a quién le cree. Pero en mi caso, junto con mi familia, seguiremos esta verdad bendita, la razón de mi salvación y mi esperanza. Jesús no murió en una cruz, sino en un madero de tormento o estaca. Y aparece la bibliografía. Es que ellos no pueden aceptar que Cristo murió en una cruz. Ellos no aceptan eso. ¿Qué es lo que ellos creen? Que a Jesús lo colgaron de las manos en una estaca, y entonces el cuerpo se descolgó, se le bloquearon el sistema de respiración y murió asfixiado. Porque ellos no aceptan la sangre de Cristo como mecanismo de redención, de los cuales ya había hablado el Espíritu Santo diciendo que aquellos que se van por el error de Balaán y siguen el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El culto sin sangre. Porque la ofrenda de Caín, el rechazo de parte de Dios con relación a la ofrenda de Caín, no es porque hubiese sido mala, ni lo peor, sino porque hizo un sacrificio sin sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué? ¿Usted sabe por qué el diablo le revolcó el mar a Jesús? Dijo, si yo logro que Jesús se ahogue aquí, se pierden esos bogotanos y antioqueños y colombianos y los del mundo. Porque el diablo sabía que si Jesús no derrama su sangre, no hubiese habido redención para nosotros. Pero lo que el diablo no sabía es que era algo más que Jesús. Es Dios. Se levantó, reprendió la mar y hubo gran bonanza. ¿Qué dice la Biblia? Cuando le hubieron ¿qué? Entonces ¿qué? ¿Sí fue crucificado o no? Repartieron entre sus vestidos echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Y aparece en el capítulo 10, verso 12 de la carta a los Hebreos. Si quieren leer desde el verso 11, ciertamente todo sacerdote día tras día se presenta muchas veces para ofrecer y administrar muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio una sola vez por todos, se ha sentado a la diestra de Dios en las alturas y desde ahí espera hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Hermano, estamos completos en Él. Cristo murió por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Y en esta mañana está vivo y está aquí.
Verá si le da la bienvenida. Aleluya. ¿Hay diferencia o no? Sí la hay. Estamos hablando de lo que ellos piensan, lo que Dios enseña. Jesús retornó invisiblemente a la tierra en 1914 a establecer el reino. Eso es lo que ellos creen. Pero si tú lees el capítulo 11 de Isaías, lea capítulo 65 del libro de Isaías, vas a encontrar una diferencia abismal. Capítulo 11. Ellos fallan aquí porque dan una fecha y aquí dice otra cosa. ¿Qué es lo que dice? Nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aparecen unas citas bíblicas que ustedes deben de leerla. Pero para complementarla, lean lo que dice el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, donde se habla de la venida del reino. Mire lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará al impío. Y será la justicia cinto de su lomo, la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal, ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si se estableció en esta fecha, entonces ¿por qué todavía tienen que conseguir canquil? ¿Por qué tienen que conseguir baigón? ¿Por qué tienen que entrar en una jaula de acero al mar para que no se los empaque el tiburón? ¿Por qué tienen que ir en vehículos especiales a los parques del África? Cuando aquí dice que en ese tiempo del cual ellos hablan, no habrá nada de lo que hoy se da. La razón es sencilla, porque Jesucristo todavía no ha venido por la iglesia. El reino del cual menciona Isaías capítulo 11 y capítulo 65 verso 19 en lo adelante, es por una sola causa. Porque mientras la iglesia esté aquí, el reino no se establecerá. Una vez que la iglesia se vaya, se haga el juicio de las naciones según San Mateo capítulo 25 verso 31 en lo adelante, donde se ubicarán las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, según organiza el pastor. Así Dios también separará a los buenos de los malos, y a los de la izquierda les dirá: id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Y les explica: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque estuve en la cárcel y no fuiste a verme, enfermo y no me visitaste, desnudo no me cubriste, tuve sed, tuve hambre, nada hicieron por mí. Y ellos le dirán: ¿y cuándo sucedió eso y no lo hicimos? Dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Pero a los de la derecha,
que son a las naciones que habrán tratado bien a Israel durante toda su historia, les dirá: venid benditos de mi Padre a poseer ¿qué? El reino, que es lo que ellos viven hablando. El reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que por toda parte las profecías de estos días y los argumentos de estos señores están fuera de orden. Que el mundo se iba a acabar ayer. Para que el mundo se acabe, ¿sabe cuánto hace falta? Como mínimo 1007 años. Si usted está esperando que el mundo se acabe para consagrarse, olvídalo. Para que el mundo se acabe se necesita mínimo, a partir de ya, 1007 años. ¿Por qué? Porque suponga que el Señor viene por la iglesia ya. Hay 7 años divididos en 2 partes: 3 años de una pretendida paz, y 3 años y medio de una pretendida paz, y 3 años y medio de gran tribulación. Y después de eso viene el juicio de las naciones vivientes, y después del juicio el periodo de 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que está esperando la iglesia? La iglesia no está esperando el reino, la iglesia está esperando que Jesucristo viene otra vez. Porque entre otras cosas, el reino de Dios no es para la iglesia. No, señor. El reino era el sueño del pueblo de Israel. Y por eso en el Padre Nuestro, Jesús les enseña que pidan urgentemente que el reino de Dios venga. Y cuando ya los discípulos, habiendo experimentado lo que era la grandeza de la gracia de Dios, le preguntan: ¿restaurarás el reino? ¿Qué fue lo que les dijo? A ustedes no les toca eso. No se metan en eso. Preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo, para que me sean testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Ciudad Kennedy, Bogotá. Yo quiero que alaben a este Dios maravilloso. Terminamos toda esta conferencia. ¿Sí la terminamos? No falta mucho, pues hay 3 horas. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona viva. Eso es lo que ellos decían. Ya vimos que no es una fuerza, es Dios. La Biblia dice: Dios es espíritu. Y aparece Génesis y otro número de textos que no se colocan porque no alcanzaríamos a explicarlo. ¿Nos queda claro eso, verdad? Estamos mirando ¿qué? Diferencias. Las buenas obras son necesarias para la salvación. Todo esto que ustedes ven aquí es la bibliografía. ¿Qué dice la Biblia? Por gracia soy, por medio de la... Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie hará las suficientes obras para merecer la salvación. Somos salvos por gracia. Alaben al que nos salvó por gracia. El alma deja de existir cuando el hombre muere. Eso es lo que ellos dicen. Y lo fundamentan en Ezequiel capítulo 18 verso 4 y Ezequiel capítulo 18 verso 20. Porque ellos toman las partes por el todo. Y se les ha olvidado que el ser humano, es un ser integral. Lea lo que dice la carta del apóstol Pablo. El Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Es diferente el alma al cuerpo? ¿Es diferente el alma al espíritu? Si no fuera diferente, entonces ellos tendrían razón. Pero si hay diferencia, no tienen razón.
Miremos qué dice la Biblia y luego hablamos algo. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos ¿a quién? A Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si fuera cierto esto, no tendría por qué pasar esto. ¿Ok? Pero es que ellos tienen un pensamiento que está muy enfocado también con el animismo. Usted sabe que los que creen en la reencarnación, ellos creen, hay varias corrientes. Voy a hablarles de dos así de carrera. Uno dice que si la persona vivió mal en la tierra, se reencarna degenerándose más y más y más. Y dicen también que si fue buena persona, se reencarna en un ser superior hasta llegar a la perfección. Así piensan ellos. Pero hay otra corriente que enseña que las personas se reencarnan hasta llegar a la perfección de la bondad o la perfección de la maldad. Y cuando llega allí, el alma explota y desaparece. Ellos fundamentan su tesis diciendo que el alma que pecare, esa morirá. Entonces están cogiendo la parte por el todo. Y se les ha olvidado que el hombre es espíritu, cuerpo y alma. ¿Qué es el cuerpo? Esta belleza que ven. ¿Qué es el espíritu? Este que me hace mover. ¿Qué es el alma? La facultad que Dios me dio para razonar, para establecer las diferencias. ¿Ya? Los animales no son seres morales, nosotros sí. Los animales no se les demanda responsabilidad, a nosotros sí. ¿Por qué? Porque tenemos alma, razón del ser, conciencia, capacidad de establecer las diferencias. Y eso es lo que nos hace diferente a todas las criaturas, pero que además nos hace responsables ante Dios, ante la sociedad, ante la familia y, ¿por qué no?, frente a la eternidad. Entonces, cuando muere el perro y muere el hombre, ambos van al hoyo. Sí, sí, es verdad, porque somos materia. Y el espíritu va a Dios. Sí, sí, el hálito de vida que yo tengo y el hálito de vida que tiene el animal es de Dios, van a Dios. Pero el alma va acá, donde estamos leyendo. Si hizo lo bueno, al seno de Abraham. Y si hizo lo malo, al Seol. Son estados, no lugares, estados. Es decir, cuando una persona muere, desde antes de partir, su conciencia ya le define para dónde va. Porque hay una lógica. ¿Qué es lo que dicen por ahí? El ladrón juzga por. ¿Han oído decir eso? El ladrón juzga por su condición. Así que quien roba sabe que robó, es consciente que robó y además sabe que está mal hecho. Pero si usted vive en oración, agradando a Dios, sabe que está ¿qué? Y esa es la diferencia. Cuando un cristiano muere, usted siente una enorme paz. Pero cuando un hombre sin Dios muere, la gente quiere enterrarse con él en el sepulcro. Claro, es que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso fue que Pablo dice en el capítulo 4, el verso 13 de la primera a los tesalonicenses, cuando llega a la iglesia y ve un féretro y una cantidad de cristianos llorando. Se huele, hermano, están chillando ahí. ¿Qué pasó? Quiero que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay una diferencia entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Y es que los que aman a Dios definen su eternidad para salvación y vida eterna. Los que no aman a Dios definen su eternidad para condenación eterna. ¿Estamos claros? No hay infierno para ellos. No hay infierno. La palabra infierno en la Biblia está tomada del Gehenam,
que era el Genán, era el valle de las basuras, donde se quemaba o ardía las 24 horas, los 30 días, los 12 del año. Jesús habló del infierno para referirse sencillamente a ese lago de fuego donde el gusano ¿qué? Nunca muere, y el fuego ¿qué? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿a dónde? Allí será ¿qué? Entonces, ¿hay o no hay? Sí hay. Y está reservado. Ojo, nadie hay en el infierno. Nadie hay en el infierno. Entre otras cosas porque el infierno no fue creado para los hombres. El infierno fue creado para los demonios. Ningún humano ha ido allá. Ese cuento de la señora esa que se comió los frijoles anochados y tuvo una revelación que fue al infierno y miró toda esa gente ardiendo. Basura. Que yo subí al cielo y que vi allá a Pedro. Pura basura. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y nadie ha ido al infierno porque el juicio todavía no se ha dado. Así que usted está aquí, aproveche la oportunidad para rendir su vida al Señor Jesús. Usted verá si alaba a Dios. Solamente 144,000 testigos de Jehová irán al cielo. Y si uno lee Apocalipsis 7:1, va a encontrar la respuesta si son testigos de Jehová o no. Capítulo 7, verso 1 dice que son 144,000 de las tribus de Israel. Y comienza a enumerar de cada tribu 12,000, de cada tribu 12,000. Así que los bolivianos, colombianos, boyacenses, bogotanos, antioqueños, que son testigos de Jehová, se los llevó el diablo hace rato. Porque el Dios de ellos no les alcanza sino para salvar 144,000. Pero el mío, mire lo que dice la Biblia. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual ¿qué? Nadie podía contar, de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Hay diferencia. Aleluya. Usted verá si alaba al Señor. Es que uno es lo que la religión enseña. Otra es lo que la Biblia enseña. Con respecto a este texto hay varias corrientes y se las quiero plantear para disipar alguna duda. Hay una escuela que cree que estos 140, que esta multitud vestida de ropas blancas son gente que se va a salvar en la gran tribulación. Creen. Hay otros que creen que son israelitas dispersos de todo el mundo y que al final se congregarán para ser salvos. Pero yo creo que esta multitud que está aquí, está usted y estoy yo. Les voy a explicar por qué. Porque si ustedes leen bien, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, Juan está en el cielo. Y oí una voz que me dijo, sube acá. Y al instante yo estaba allá, dice Juan. Y vio un trono, y en el trono uno sentado, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Y usted va a mirar un panorama desde el capítulo 4, la revelación que Juan tiene, le está teniendo en el cielo. Juan allá tiene la posibilidad de ver lo que pasa en la tierra y lo que pasa allá. Y esta multitud, ¿a dónde la vio? Alrededor del trono. Entonces dicen, pero es que la Biblia dice que salieron de la gran tribulación. Sí, no les tocó. Eso es todo, no les tocó. Se escaparon de esa. No les tocó. Sin embargo, usted tiene capacidad de análisis. Las transfusiones de sangre son pecado, según ellos. Así que si su hijo se está muriendo y requiere de su sangre, usted tiene que dejarlo morir.
Y han habido discusiones grandes en el país y debates en el mundo sobre eso. Hay gente que se vuelve tan fundamentalista y tan engañados por la mentira que creen cualquier cosa menos la verdad. Y son capaces de dejar al esposo, a la esposa, a sus hijos morir por no donarles sangre. Pero la Biblia, ¿qué dice? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos ponerla por, nuestra vida por. Dígame qué es la vida. Lea Levíticos 17:11. Lea Levíticos 17:11 y se da cuenta que es la vida. Ya vamos a terminar. ¿Qué dice? Porque la vida de la carne es en la sangre está. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Derramó hasta su última gota. La dio en propiciación por usted y por mí. Primera de Juan, capítulo 2. Él es la propiciación en cuanto al sacrificio como tal, y su sangre fue derramada por todos. Si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué? Y aquí habla de poner la vida por los hermanos. Si mi vida es la sangre y mi hermano se está muriendo, ¿qué debo hacer yo? Si él la necesita, ¿qué debo de hacer? Donarla. Así de sencillo, donarla. Pero ellos no aceptan esto. ¿Por qué razón? Porque ellos no creen a Dios como está escrito. La salvación es por fe y obras. Ya miramos eso, que es solo por gracia. También se rehúsan a votar, saludar la bandera, cantar el himno nacional y celebrar los cumpleaños. No se les permite servir en las Fuerzas Armadas. Ellos piensan así. Lo tremendo es que viven en Colombia, ¿cierto? Y la Biblia dice diferente. ¿Qué dice la Biblia? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de ¿quién? Y las que hay por Dios han sido ¿qué? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Si hay diferencias o no? El mundo no se acabará, sino que será purificado. ¿Y qué dice la Biblia? Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? ¿Y el mar? Ellos dicen, ¿cómo puede ser que Dios, habiendo esto hecho tan maravilloso, le vaya a meter candela y se vaya a acabar? Y le colocan ejemplos para tocarle a uno el sentimiento. ¿Será posible que usted es capaz de meter su hijo a la hoguera? Y no, yo no lo hago, ni Dios lo hace. Es más, nos advierte para que no nos pase. Pero si nos metemos, Dios nos advierte, no quiere que nos condenemos, no quiere que nos perdamos. Pero si no hacemos lo que Dios manda para evitar la condenación, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando para allá. Entonces no es Dios, soy yo el que defino mi destino. Si una persona se condena, no es porque el destino de él sea para condenarse. Si una persona va a la cárcel, no es porque ese sea su destino. Si una persona termina mal, no es porque ese sea su destino. Casi siempre el hombre hace su propio destino. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro pecado, ¿qué debo de cosechar? Juicio y condenación, ¿o no? Pero si siembro obediencia, santidad, respeto, amor a Dios, amor al prójimo, amor a mi familia, amor a mí mismo, me valoro como tal, pues hombre, Dios me dice que tengo una morada maravillosa donde voy a estar. Ellos creen que vivirán en la tierra para siempre. Según San Mateo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces piensan de que ellos van a vivir allá.
Pero resulta que esta palabra fue dirigida al pueblo judío, que eran los que esperaban ¿qué? El reino de Dios. En conclusión, ¿qué? Eso sería la conclusión de esta enseñanza. Por ningún motivo vamos a dejarnos afectar de corrientes diferentes a lo que Dios enseña. Porque usted sabe que cualquier argumento puede ser discutible, pero el cielo y la tierra pasarán, las palabras de Dios. Colóquense de pie, demos gracias.